Y bueno, lo que voy a hablar ahora es un tema bastante importante que se lo ha tocado en la jornada, en todos los documentos que han mandado, que es sobre la evaluación formativa. Bueno, le agrego la metacognición, ya vamos a ver por qué. También hace referencia muy al pasar sobre la metacognición, pero bueno, justamente es algo que yo ya lo vengo pensando desde principio de año. Quería hablar sobre esto, quería empezar a experimentar, a incluir esto de la metacognición con los alumnos, y justo ha venido a colación ahora en la jornada, así que buenísimo, me parece de 10. ¿Qué es lo que se está intentando lograr ahora? Hablar mucho y que empecemos a usar la evaluación formativa. Aquí he puesto una frase que estaba en uno de los documentos que han mandado para la jornada, que me ha parecido bastante interesante, la cual dice: ofrecer sugerencias, y orientaciones acerca del desempeño es más formativo que realizar devoluciones basadas únicamente en valoraciones que no hagan referencia a los cambios y avances en el aprendizaje. Todo lo que es evaluación formativa y lo que van a ver ahora ustedes en el PowerPoint que estoy presentando es todo en base a eso, ¿no? Se refiere exactamente a lo que acaban de leer. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa nos remite siempre al proceso de formación, ¿no? De ahí viene formativa. Todo el tiempo va a hablar sobre el proceso y no sobre una nota final o sobre una calificación final, que generalmente es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Termina un cuatrimestre y evaluamos, termina el año y hacemos un examen final, o para promocionar una materia también damos un trabajo final, y generalmente las calificaciones son esas. Entonces, lo que nos viene a decir la evaluación formativa es justamente dejar atrás un poquito eso en este contexto que estamos viviendo virtual, en el que no podemos evaluar, por lo menos hasta ahora. Lo que nos han dicho es que no se puede calificar con nota numérica. Entonces están queriendo hacer mucho énfasis, poner toda la atención en lo que es la evaluación formativa, o sea, el proceso. Yo me imagino que esto lo están haciendo para acompañar la trayectoria de los alumnos, y también para que si en algún momento, como se ha dicho, volvemos, aunque sea un mes, a la presencialidad, donde ese mes se lo va a usar para evaluar, para que se tomen los parciales. Se ha hablado, bueno, en agosto íbamos a volver a los exámenes finales, pero también se ha suspendido. Creo que eso lo están haciendo como para que el docente, todos tengamos un poco más de información de cada alumno y no lleguemos a los exámenes o a los parciales sin nada en las manos. Esto también va a ser como un incentivo para los alumnos a que no se queden en la pasividad de decir, bueno, no voy a estudiar, no voy a hacer las actividades, ¿para qué voy a entrar en la plataforma si no va a haber evaluación? Entonces creo que están impulsando esto como para incentivar que los alumnos empiecen a trabajar, que le den importancia a este trabajo que venimos haciendo todos los docentes, que es entrar en la virtualidad, especializarnos en el uso de la plataforma y todo lo que implica mandar actividades y hacer clases sincrónicas. No creo yo que se quiera cambiar una evaluación por otra, ni que tampoco se deje atrás la evaluación final, la calificación numérica, para tomar posición en esta. No, creo que es complementario, ¿no? Creo que después me parece una buena idea, si esto viene, se instala, que no sea solo un modo de evaluación, o sea, que no sea solamente una moda, ¿no? Sino que se convierta en un modo, eso he querido decir, de evaluación, para que se pueda complementar el día de mañana
con la otra evaluación a la que nosotros ya estamos acostumbrados. Bien, ¿y qué es lo que nos dice la evaluación formativa? Primero nos propone herramientas nuevas para valorar, para hacer valoraciones sobre el proceso pedagógico que van teniendo nuestros alumnos, que van teniendo en el aprendizaje. ¿Cómo vamos a hacer esas valoraciones o esas devoluciones que tanto nos piden muchas veces los alumnos y se sientan también cuando nosotros hacemos una devolución? Mediante la retroalimentación, que ya lo voy a desglosar mejor en otras diapositivas. La evaluación formativa, pero también nos va a informar sobre cuáles son los progresos y las dificultades que están teniendo nuestros alumnos. Muchas veces nosotros nos orientamos, nos enfocamos generalmente en aquel que tiene dificultad y dejamos de lado al que viene bien, al que progresa, al que ya sabemos que sabe, al que ya sabemos que hace las cosas bien. Y sin embargo no nos damos cuenta que esa persona también necesita de nuestra mirada, de nuestro incentivo, de nuestro estímulo para que continúe de esa manera y también para que mejore, ¿por qué no? Seguir potenciando más las capacidades que ya tiene, ¿no? Esta información nos va a orientar hacia lo que tanto se está hablando hoy en día, que es la autoevaluación y la coevaluación, que es de lo que ya voy a hablar también más adelante, porque al usar estas autoevaluaciones vamos a empezar a poner en práctica procesos cognitivos que nos van a llevar a la toma de conciencia de cuáles son las dificultades que yo misma como alumna estoy teniendo en mi proceso de aprendizaje, qué es lo que me falta mejorar, por ejemplo, en qué me falta entrenarme más para lograr un cambio en mi estudio. Bueno, eso ya lo voy a ir hablando después. También nos enfrenta esta evaluación formativa en estos momentos que estamos viviendo ahora a lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Esto que tenemos ahora, y lo cual tiene que ser el punto de partida que no nos tiene que paralizar. Esto no debe paralizarnos, ¿no? El decir, bueno, estamos en virtualidad, el ministro ha dicho que no se puede evaluar con nota numérica, nos quedamos de brazos cruzados. Bueno, no, yo creo que lejos de paralizar, esto tiene que ser una invitación a pensar cuáles son las otras alternativas que podemos usar, de qué otra forma podemos dar avance a todo este proceso y a nuestro trabajo que venimos haciendo, para que no quede en la nada todo el esfuerzo que venimos poniendo en seguir dándole clase a los alumnos. Entonces creo que tiene que haber una retribución por parte de los alumnos hacia los docentes, que nos preocupamos en que ellos sigan teniendo sus clases, ¿no? Entonces esto, lo que hay, nos tiene que habilitar a nosotros en buscar instrumentos de evaluación formativa, que lo que está proponiendo, han propuesto ahora en estas jornadas, son las rúbricas, de las cuales ya también vamos a hablar más adelante. Como les venía diciendo, la retroalimentación que vamos a hacer los docentes hacia los alumnos va a posibilitar la autoevaluación y la coevaluación, porque se va a poner en funcionamiento procesos cognitivos, y de ahí vamos a tener justamente lo que es el proceso de metacognición, que para que lo entendamos mejor voy a pasar de diapositiva y voy a entrar a hablar primero de lo que sería la autoevaluación, que sería la capacidad que tienen los estudiantes para profundizar en sus propios aprendizajes mediante la observación, el análisis y las decisiones que pueden tomar en base a los criterios de evaluación explícitos, que estos van a estar expuestos en las rúbricas, que ya vamos a ver más adelante cómo se las arma. Cuando he leído todo lo que es lo que ellos proponen en las jornadas, también he visto
que proponen que los criterios de evaluación estén explícitos y escritos debajo de cada unidad o debajo de cada eje temático para que los alumnos desde un principio sepan qué es lo que se va a evaluar de ese eje temático, qué es lo importante a lo mejor para nosotros como docentes que ellos aprendan. En todo momento se ha hecho hincapié en que estos criterios de evaluación tienen que ser conocidos por los alumnos. Entonces, vamos a tener que trabajar en eso. Y la coevaluación sería la posibilidad de que los estudiantes mismos se evalúen entre ellos y se pueden formar grupos, que de eso hablan mucho las nuevas modalidades de evaluación, ¿no? O lo que son las evaluaciones innovativas. El tema de que un grupo vaya evaluando a otro, y para que un grupo o un alumno pueda evaluar a otros, tiene que saber bien el tema, si no, no lo va a poder evaluar. Entonces, es una forma también de seguir aprendiendo. Cuando nosotros evaluamos a otras personas, tenemos que saber bien el tema, si no, no los podríamos evaluar. Entonces, para que yo pueda observar como alumno, hacer un análisis sobre mi forma de estudiar, sobre mi forma de aprender y tomar decisiones en base a eso, tengo que saber bien cuáles son los criterios, qué es lo que el docente considera que es más importante que yo tenga que aprender en cada unidad. Por eso se hace mucho hincapié en esto. A partir de estos criterios de evaluación explícitos, se va a poner en juego los saberes del alumno. El alumno va a poder visualizar sus logros y va a poder generar evidencias de sus aprendizajes. Porque si yo tengo una lista de lo que el docente quiere que yo aprenda o quiere que logre ciertas competencias o que entienda ciertos temas, en base a eso, a lo que esté escrito, voy a saber si lo he podido lograr o no. Si no lo he podido lograr, bueno, ¿qué es lo que me falta aprender? ¿En qué voy a hacer hincapié? ¿Qué métodos de estudio a lo mejor voy a tener que aprender? Que a lo que no lo he hecho hasta ahora. Y también esto nos va a poner en funcionamiento, como alumnos les hablo, la inteligencia intrapersonal, la cual nos va a hablar de la capacidad que tenemos todos de la autorresponsabilidad, esto de decir, bueno, dejo de depositar en el otro la responsabilidad mía, como generalmente suelen decir los alumnos, el profesor me ha desaprobado, no me ha querido aprobar, no le ha gustado mi trabajo, siempre como que la culpa, la responsabilidad la tiene el docente y ellos no. Nunca dicen, bueno, no he estudiado con demasiado tiempo, me ha faltado hacer un resumen, no he leído lo que tenía que leer. Entonces, creo que se está queriendo poner toda la responsabilidad que realmente la tienen los alumnos, ¿no? Que el alumno también pueda reconocer sus fortalezas y sus debilidades, también implica una introspección, decir, aprender y decir, a ver, bueno, yo soy buena haciendo resúmenes, pero en la parte oral no, me cuesta. Entonces, una vez que yo puedo reconocer mis debilidades, entonces voy a poder decir, tengo que trabajar en esto, y si tengo mis fortalezas, bueno, el día que tenga que hacer una exposición, presentar una monografía, ya voy a saber qué metodologías usar en base a mi propio autoconocimiento. Y bueno, obviamente que todo esto va a llevar a lo que es la autonomía, hacernos cargo de nuestros propios procesos, de nuestro propio desempeño. Entonces, la inteligencia intrapersonal pone en juego todas estas capacidades que el alumno tiene que empezar a desarrollar para poder llegar a hacer una autoevaluación. Que cuando hablaba la vez anterior de los paradigmas, del paradigma tradicional de educación y el paradigma virtual que lo estamos manejando ahora, se hace mucho énfasis en el alumno como actor y como persona activa de su propio aprendizaje, y mucho más en estos contextos, ¿no? Bien, entonces, una vez que yo pongo en funcionamiento
estas capacidades que me trae la inteligencia intrapersonal, todo esto de la autorresponsabilidad, reconocer fortalezas y debilidades y la autonomía, vamos a poder hablar de que se pone en práctica lo que es la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Bueno, cognición viene de conocimiento y meta de más allá. Entonces, voy a ir más allá de lo que conozco, más allá de lo que ya sé. Algunas definiciones que les quería poner aquí es una, bueno, metacognición es conocernos y razonar sobre nuestra forma de aprender. Tiene como objetivo activar a los estudiantes como responsables en sus desempeños. Tiene mucho que ver con esto que les decía anteriormente, ¿no? Otra definición dice que es la capacidad de autorregular nuestros procesos de aprendizaje. Creo que todos hemos hecho esto en algún momento para llegar a donde estamos hoy, y a lo mejor no lo conocíamos con estas palabras, pero creo que todos nos conocemos cuáles son nuestras formas de estudiar, cuáles son nuestras formas de aprender mejor. Alguno por ahí se siente más identificado con medios audiovisuales, con videos, con audios, libros, por ejemplo. A mí siempre me ha funcionado más el hacer resúmenes y cuadros sinópticos. Yo nunca he podido estudiar de resúmenes de otras personas, lo cual veo que está muy de moda esto, ¿no? En los alumnos, que una persona haga resúmenes y el resto saque fotocopia, pero nunca va a ser lo mismo la producción que uno haga a leer la producción de otra persona, porque lo que es importante para mí puede no serlo para otra persona. Los ejemplos que me funcionan a mí, capaz que no le funcionen a la otra persona. Y creo que muchas de las fallas que se vienen dando en los exámenes tiene que ver con esto, ¿no? De que los alumnos no se hacen cargo de su proceso de aprendizaje, estudian del proceso de formación de otros. Flavel, que bueno, ya lo he hablado, también en algún momento lo he nombrado, es el primer psicólogo especialista en educación que ha acuñado el término metacognición, y él nos dice que es el conocimiento que tenemos acerca de nuestros propios procesos cognitivos. Y cuando hablamos de procesos cognitivos nos estamos refiriendo a la percepción, cómo percibo el mundo, cómo percibo lo que estudio, cómo percibo muchas cosas, a la memoria. Todos tenemos una forma de memorizar o de memoria diferente, a la atención, al lenguaje que usamos, y al propio pensamiento y también razonamiento, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a preguntar por qué es importante la metacognición, por qué está siendo tan importante ahora, ¿no? Porque nos va a permitir autodirigir el aprendizaje y transferirlo, a otros ámbitos de la vida. En algún momento lo podría hablar mejor de esto, pero voy a hacer una brevísima referencia a que cuando nosotros ponemos en funcionamiento nuestros procesos cognitivos, estamos poniendo también en proceso nuestra motivación. Si no hay motivación, no vamos a poner todos nuestros procesos cognitivos a funcionar. Son como las dos caras de una misma moneda. Cuando me he puesto a hacer a preparar esto, la verdad que he visto que hay muchísima información, muchísimas cosas para hablar, donde, bueno, también les tiro algo. Si tenemos el proceso metacognitivo más la motivación, vamos a tener como resultado el aprendizaje significativo. Entonces, poner en juego todos estos procesos son tan importantes y tan ricos para el alumno como también para el docente. Entonces, empezar a que el propio alumno se conozca, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita para estudiar antes de una prueba? Todos tenemos tiempos diferentes. Hay gente que va a estudiar con meses de anticipación, hay personas que agarran una semana, otras que agarran un día antes y les funciona. Todo depende de cómo procesamos la información cada uno. ¿Qué es lo más importante?
cuándo y dónde me siento a gusto más para estudiar, qué es lo que quiero lograr con este estudio. Entonces, todas esas preguntas nos van a ayudar para ir conociéndonos. En todo esto vamos a tener 3 estrategias que nos pueden acercar o que nos pueden llevar a la metacognición. Como por ejemplo, primero, evaluar cuál es la situación del aprendizaje, qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que el docente necesita que yo sepa, que aprenda, cuáles son las competencias que tengo que lograr con respecto a este eje temático o a esta actividad o en esta evaluación, qué es lo prioritario. Después vendría a ser el plan de acción, ¿no? Bueno, para lograr esto, ¿qué voy a tener que hacer? Todo esto que parece mucho, se lo hace, digamos, en a lo mejor minutos, lo que dura en el plano mental, en procesar toda esta información, ¿no? Y una vez que yo puedo hacer todo el plan de estudio, de cómo voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer, qué técnicas, qué estrategias metodológicas voy a usar, me autoevalúo. Entonces, una vez que me autoevalúo, yo sola voy a poder decir, bueno, me ha faltado esto, me ha faltado aquello, necesito más ejemplos, necesito averiguar más sobre un tema, necesito saber el significado de ciertas palabras. En todo ese proceso se va poniendo en funcionamiento el proceso metacognitivo. Generalmente, si ustedes buscan metacognición en Google, por ejemplo, les va a salir miles de escaleras metacognitivas que se está usando mucho en lo que es la primaria. Es un elemento muy de la primaria, pero ahora que lo han nombrado en las jornadas, y yo lo venía pensando también, ¿por qué no usarlo en el nivel superior en estos tiempos en los que se nos hace tan complicado acercarnos a los alumnos, tener una charla con ellos, dar una clase? No tenemos un feedback, no tenemos diálogo con ellos frente a frente, entonces se hace difícil, ¿no? Mandamos actividades, generalmente son muchísimas las actividades, más cuando hay que corregir una por una. No sé si les habrá pasado, pero me ha pasado a mí y a algunos docentes que corregimos muchas veces el que está mal y el que está bien no. Entonces mandan mensajes privados, profe, ¿por qué a mí no me ha corregido y a mi compañera sí? ¿Por qué a mí no me ha dado una devolución y a mi compañera sí? Entonces, estar dando por ahí explicaciones uno por uno de todo, se hace un trabajo muy arduo en estos momentos. Entonces me parecía que empezar a usar esto de la metacognición, empezar a experimentar, porque es algo nuevo también para nosotros, sería una buena opción de que nosotros queremos que aprendan y que ellos mismos se vayan apropiando de eso y sepan cuándo han aprendido, cuándo no, cuándo necesitan reforzar algo, y ya vamos a llegar más adelante a eso, ¿no? Entonces, de preguntas metacognitivas hay muchísimas. Aquí están algunas de las que a mí más me han gustado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Por ejemplo, que ellos mismos se puedan contestar eso para que puedan apropiarse de un concepto, de alguna teoría, de algo que el profesor necesite que sepan. ¿Cómo lo has hecho o cómo has aprendido? ¿Qué dificultades has tenido para aprender? Esto es importante porque después nos va a dar pautas a nosotros de cuáles son las dificultades que están teniendo los alumnos. ¿Para qué te ha servido todo esto? Les va a llevar a ellos a que pongan en eje, digamos, de que todo lo que ellos aprendan les va a servir para otras materias y para su vida cotidiana también, y porque van a ser futuros docentes, por algo han elegido la carrera en las que están. ¿En qué otras ocasiones podría utilizar lo que has aprendido o esta forma de aprender? Esto también les va a servir a ellos el día de mañana cuando puedan ejercer su profesión. Entonces, estas son básicas las que se proponen, pero yo creo que cada uno puede también
si quiere, si desea, hacer otras preguntas. Una vez que nosotros pasamos la dimensión del alumno, que vendría a ser esto de la metacognición, donde el alumno mismo se tiene que autoevaluar y hacerse esas propias preguntas para saber dónde está parado en el proceso de aprendizaje, nosotros como docentes vamos a tener también la tarea de retroalimentar. ¿Qué es esto de la retroalimentación? Todo viene siendo mutuo, ¿no? Docente y alumnos, alumnos y docentes. Retro nos hace referencia en esta palabra a ir hacia atrás, que sería comparar lo que el alumno ha hecho antes, las actividades anteriores, lo que está intentando lograr ahora y lo que efectivamente puede hacer. Entonces, ahí en ese proceso de formación, cuando el alumno sepa que nosotros hemos comparado lo que ha hecho anteriormente con lo que está logrando ahora o con lo que le falta lograr, se va a sentir completamente acompañado en lo que es cuando hablamos de acompañamiento a la trayectoria, estamos hablando de esto, no de dar más facilidad. Entonces, esto de ninguna manera significa resolver los problemas a los alumnos, sino que por el contrario es ponerlos a ellos en cuestionamiento. Si el alumno no ha hecho nada entre el trabajo anterior y el actual para mejorar, le vamos a decir, lo vamos a poner en evidencia de que no ha hecho nada para hacer un logro más o para avanzar. Entonces le estamos devolviendo la responsabilidad al alumno, poniendo en evidencia todo esto. También es devolver al estudiante sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia, objetivos o criterios, que bueno, hace referencia a lo que ya les vengo diciendo. La retroalimentación se basa siempre en criterios claros y compartidos, como los que se van a usar en las rúbricas y dianas, que las dianas también en algún momento podría hablar de eso, son unos círculos concéntricos muy buenos también para usarlos en base a las competencias que queremos de nuestros alumnos, ¿no? Y fíjense ustedes que dice criterios claros y compartidos, o sea que sí o sí tenemos que compartir los criterios con los alumnos y no que estos estén únicamente cuando estamos por evaluar, que generalmente en las evaluaciones escritas ponemos los criterios de evaluación recién en ese momento abajo, o hay veces que ponemos también en el proyecto cátedra, pero nunca se los hemos leído o el alumno nunca le ha dado la importancia que realmente merecen estos criterios, y también vamos a tener que trabajar en que esos criterios temáticos, lo que es la materia general. Bueno, todo eso va a ser ya lo podemos ir Profe, se corta mucho. de los alumnos, Belén, no se te entiende, ¿Cómo? se está cortando un Se montón. corta mucho. No se te entiende porque se corta mucho. Sí, alguien Fíjate quería tu conexión. A ver, creo que estoy bien con la conexión. Sí. Ahora se me sigue escuchando cortado. No, ahora sí se te escucha bien, Belén. Así que Ahora estaría bien. bueno que repitas de nuevo esta diapositiva, lo de Sí. retroalimentación. Sí, por favor, profe. Bien. Avísenme cuando se me escuche cortado de nuevo. No sé de por qué, qué tendrá que estar haciendo mal, la conexión me está fallando. Bueno, decía que retro
en la palabra retroalimentación va a hacer referencia a lo que el alumno viene haciendo anteriormente y vamos a tener que ponerlo en evidencia haciendo la comparación entre lo que ha hecho en sus actividades anteriores y lo que está haciendo ahora para que él mismo se apropie en el sentido de que si ha habido un avance, si ha puesto de su parte, si ha hecho algún cambio para lograr el aprendizaje o no. Entonces, de esta forma le vamos a devolver la responsabilidad al alumno. Retroalimentación también es devolver, bueno, lo que ya les vengo diciendo, al estudiante, sus logros, progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia u objetivos, para que de acuerdo a los criterios también. La retroalimentación se va a basar en criterios claros y compartidos, como los que se usan en las rúbricas y las dianas. Por eso se habla mucho de que estos criterios tienen que estar en cada eje temático y dar a conocer a los alumnos qué es lo que nosotros queremos, cuáles son los criterios que se les va a evaluar posteriormente, y no como venimos haciendo, que se ponen los criterios de evaluación en la prueba, cuando las vamos a entregar, o los criterios de evaluación están en el proyecto CALTE, los alumnos tampoco nunca de importancia, ¿no? Entonces, bueno, intenta mejorar el aprendizaje de los alumnos, se modifican los propios pensamientos de los alumnos en esto de que porque ponemos en funcionamiento todas estas capacidades metacognitivas que tenemos todos, y obviamente, bueno, aquí se evalúa el proceso y no los productos finales, ¿no? Bien, hasta aquí se me escucha, no se está cortando. Belén, por ahí, sí, Belén, por ahí se te entrecorta. Apaga tu cámara para que tengas mejor conectividad vos mientras hablas, así puedas. ¿Lo hago? ¿Dónde? A ver. La camarita al lado del micrófono. Vos tienes tres botones abajo, está el del micrófono, el que es para salir, y la cámara. Toca la cámara. Sí, ¿para qué tengo que salir de aquí? No salgas. A ver, toca la barra de abajo. No te sale la barra abajo si tocas la barra. No puedo. No, a ver, ahora estoy aquí. Apago la cámara. Sí, para que vos tengas mejor conectividad y pueda salir mejor tu voz. O los docentes también, si pueden apagar la cámara. Sí. A ver, vamos a probar ahora. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Se te escucha mejor. Bien. Bueno, ojalá cualquier cosa me paran de nuevo. Bien, ¿cuándo hacemos retroalimentación formativa? ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuando nosotros ponemos en un trabajo como de evolución, le escribimos, porque ahora, bueno, en casi todas las plataformas están las opciones estas de dejar comentarios al lado de donde nosotros necesitamos corregir los trabajos de los alumnos, ¿no? Y los comentarios generalmente saben ser: hiciste un buen trabajo, puedes hacerlo mejor, corregí tal punto, pero en realidad no le estamos diciendo más que eso. No decimos cómo mejorar y no estamos fortaleciendo el juicio evaluativo. Entonces, lo que propone la retroalimentación positiva es que poner comentarios que generen más cosas. Por ejemplo, ¿qué otros ejemplos puedes agregar? ¿Cómo puedes mejorar lo que ya hiciste? Céntrate más en este punto. ¿Dónde crees que te faltó estudio? Realizar siempre preguntas que sean generativas y argumentativas. Bueno, creo que esto es importante para generar el juicio propio en los alumnos, el juicio crítico, y para que se apropien también realmente
de todos los temas, ¿no? Creo que con esto los vamos a incentivar muchísimo y no les va a quedar otra que realmente leer y apropiarse de los contenidos que tanto nos cuesta lograr esto con los alumnos hoy en día. De esta manera vamos a comparar lo que ha hecho mal en el pasado para alentar y apoyar los esfuerzos adicionales y actuales, que es lo que les había dicho anteriormente cuando hablaba sobre qué significaba el prefijo retro, ¿no? En lo que es la retroalimentación. Eso desde el punto de vista del alumno. Ahora, creo que como docentes también tenemos que involucrarnos en este proceso metacognitivo y no ver esto como algo propio del alumno. Entonces, el alumno también puede hacer retroalimentación al docente para mejorar el proceso de aprendizaje, porque nosotros nos tenemos que preguntar también si estamos dando bien nuestras clases, si la metodología que estamos usando, las estrategias son las más adecuadas para los temas, si a lo mejor los alumnos necesitan otros enfoques nuevos, a lo mejor, como hay muchísimos hoy en día. Entonces, ¿por qué no que el alumno también nos pueda hacer una retroalimentación a nosotros? Aquí voy a hablar desde abajo, voy a ir de abajo hasta arriba, como por ejemplo preguntarle a los alumnos o hacer fichas en las que puedan describir o hacernos preguntas aclaratorias, sin juicios de valor, siempre aclarando eso, ¿no? No tienen por qué entrar en el me ha gustado, no me ha gustado, no, es solo aclaratorio. Valorar nuestras fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de mi clase? ¿Qué ejemplos me pueden dar para mejorar mi clase? Yo entiendo que esto por ahí puede tocar el ego de cada uno. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero también creo que va a mejorar. Siempre creo que todos queremos mejorar, entonces la vista del alumno, la visión de ellos es lo que nos va a ayudar a decir, bueno, esto tengo que cambiar, con esto voy a seguir, esto voy a modificar o esto voy a agregar. Entonces, se está proponiendo mucho esto, ¿no? Que el docente también pueda recibir una retroalimentación por parte del alumno. Aquí tengo unas encuestas a modo de ejemplo nada más. Hay muchísimas en la web que lo pueden conseguir o hacer algunas propias ustedes, los que estén interesados. Encuestas sobre la asignatura, encuestas sobre el profesor, por ejemplo, con respecto a la asignatura, si las materias y las bibliografías recomendadas son de utilidad, si son accesibles, la distribución de las horas, el esfuerzo necesario para aprobar, si el sistema de evaluación es adecuado o no. Esto, lejos de darle poder a los alumnos, como muchos pueden interpretar, nos va a ayudar a nosotros a saber también dónde estamos parados con respecto a la formación nuestra y a la del alumno. En las encuestas hacia el profesor podría ponerse, como dice aquí, si el profesor explica con claridad, si el profesor evalúa adecuadamente, si cumple con el horario de clase, bueno, la asistencia, si el profesor puede considerarse un buen docente. Bueno, esto es solamente a modo de ejemplo, no quiere decir para nada que lo tengamos que tomar así, simplemente es un ejemplo de cómo puede haber una retroalimentación de los alumnos hacia nosotros. Esto es más o menos como un multiple choice, pero también se lo puede hacer o pedirles de forma escrita. Cuando llegamos a los instrumentos de evaluación formativa que tanto nos han estado escritos en los lineamientos de la jornada, se hace referencia a los criterios que vamos a usar a la hora de evaluar formativamente. Y planteaban muchas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿cuándo debemos considerar que una práctica educativa es exitosa? ¿Cómo podemos mejorar las actividades para los alumnos? ¿De qué recursos disponemos para evaluar la actividad formativa?
hacia dónde se dirige la propuesta de enseñanza, qué consignas demandarán a los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, como por ejemplo el análisis, la evaluación de una situación, elaborar una propuesta propia, y cuándo las de orden inferior, como por ejemplo búsqueda de información, manejo de categorías teóricas, relaciones sencillas, etcétera. Creo que estas preguntas nos van a orientar hacia todos los instrumentos, hacia todo lo que nosotros queremos evaluar, que van a tener unas características en común, o la tienen que tener realmente, que es hacer evidente lo que se va a evaluar. Los criterios que se van a evaluar, las competencias que necesitamos que ellos logren y también los modos en que vamos a evaluar. Todos esos criterios nos dice de la jornada que tienen que estar visibles, ¿no? Que tienen que ser evidentes para los alumnos. Y como instrumento de evaluación formativa están proponiendo la rúbrica. Creo que varios conocen lo que es la rúbrica. Vamos a hacer, esto da para mucho desarrollo, pero puntualmente la rúbrica es un instrumento de evaluación que puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo en cuanto a escala numérica y cualitativo en lo que se refiere más al proceso de formación. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La rúbrica describe qué es lo que se va a evaluar en categorías y en competencias. Esto le va a permitir al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje y también sentirlo como un desafío, siempre y cuando le entreguemos la rúbrica antes de una actividad o de una evaluación para que el alumno ya sepa qué es lo que se está esperando de él. La rúbrica evalúa procesos y no depende del tema que se vaya a evaluar, sino del propósito que tenga la evaluación. Pueden ser holísticas, las holísticas son globales, son generales, o pueden ser analíticas, que son más específicas. Podemos hacer rúbrica por cada profesorado, de acuerdo a las incumbencias que tengamos cada uno. Esas son generales. Las analíticas o específicas pueden ser de cada materia, de cada asignatura. Se puede hacer rúbricas de cada eje temático, de lo que se quiere evaluar, o también de cada tema que se vaya a tocar, o cuando hacemos una actividad, una monografía, un trabajo práctico, podemos hacer una rúbrica, o también de una evaluación específica. Tiene muchísimos usos. La rúbrica colabora con el desarrollo del auto y la coevaluación. Aquí vamos a empezar a unir todo lo que les he dicho en un principio de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque el alumno mismo va a revisar sus propias entregas con el elemento de la rúbrica, orienta la rúbrica sobre cómo avanzar en el aprendizaje. La rúbrica va a aportar transparencia sobre lo que se pretende evaluar, va a reducir la responsabilidad y subjetividad del docente, esto que tanto hago hincapié, ¿no? De sacarle la responsabilidad al docente de tener que corregir uno por uno y siempre es desde nuestra mirada. Entonces la rúbrica vendría a funcionar como algo objetivo. Entonces ya no va a estar la mirada puesta en el docente, no me ha querido aprobar, el profesor me ha desaprobado, no le ha gustado lo que he escrito, qué es lo que quiere que escriba, no saben preguntar, qué es lo que quiere que haga, qué es lo que me ha faltado. Entonces, para ir despejando ya todo esto, las rúbricas son un buen elemento y pueden ser diseñadas también junto con los estudiantes. Esto es algo bueno, ¿no? Porque si los involucramos los estudiantes en el proceso de la construcción de una rúbrica, muchísimo más van a tener que ser parte del proceso, de sus propios procesos de aprendizaje. En esta rúbrica, este es un modelo que les quería mostrar, que puede ser cualitativa, en la escala, por ejemplo, excelente, muy bien, suficiente, insuficiente, que bueno, más o menos manejamos las escalas de este tipo, se lo maneja casi en todos los niveles, y cuantitativa porque se le pone la calificación numérica.
nosotros sabemos que la cuantitativa no la podemos usar en este momento, pero les quería hacer ver más o menos cómo funciona cuantitativa y cualitativamente. Aquí lo que yo quería hacerles ver es, para que el docente no se ponga a hacer una rúbrica por cada alumno, porque es una barbaridad cuando hay docentes que tienen muchísimos cursos. La pregunta era que se me surgía es cómo hago para que la rúbrica la pueda hacer el propio alumno, cómo hacer para que el alumno se pueda autoevaluar mediante la rúbrica. Entonces, lo que se me ha ocurrido es, si logran ver, debajo de cada categoría, que está aquí en la izquierda, por ejemplo, enfoque del tema, que hace referencia al contenido, conclusión, bueno, se pueden poner muchísimas cosas de acuerdo a lo que cada uno considere necesario. En esa parte siempre van las categorías y competencias. Arriba, generalmente, se suele poner el nivel de logro o el nivel de desempeño. Bueno, en este caso está con números, pero se le puede poner logró, no logró, insuficiente, muy bien, bien. Bueno, las calificaciones cualitativas que quieran y agregar una fila debajo de cada categoría para que el alumno mismo con una cruz o con una tilde pueda identificar dónde se sitúa su proceso de formación. Entonces, el alumno que sienta que ha enfocado bien el tema, se va a poner en este cuadro. En la conclusión, si siente que a su conclusión le falta teoría, le falta síntesis, bueno, no sé, lo que sea, va a poner, digamos, la cruz en otro lugar. Obviamente que se apela a la autorresponsabilidad, y si no, digamos, si alguien hace una rúbrica y se miente a sí mismo, la mirada del docente va a estar siempre ahí para hacerle la devolución y decirle, bueno, no, o sea, fíjate bien porque no está siendo del todo sincero. Para evaluar estas rúbricas, que hay muchísimos modelos, les quería facilitar también esto de que hay una página que es rubiestar.com, donde ustedes entran en esa página y les hacen las rúbricas automáticamente de acuerdo a la temática que ustedes quieran usar. Pueden cambiar las categorías, pueden cambiar la parte de arriba de los niveles de logro o de desempeño. También pueden poner alguna competencia y la página misma les va a poner toda la calificación cualitativa. Eso después lo pueden ir viendo porque la verdad que es una herramienta súper fácil de usarla, está linda y es bien práctica para que no nos pongamos a hacer uno por uno todo, ¿no? Porque es mucho. Entonces la idea sería trabajarla una vez y ponerla en práctica para ver cómo funciona. Aquí les traigo otro ejemplo de cómo se lo podría mandar al alumno y que el alumno después nos mande su rúbrica contestada. Aquí, cuando les pongo la flechita, sería donde ellos tendrían que poner su crucecito, su tilde. Ahí tendría que completar el alumno su rúbrica, ¿no? Y después, bueno, como para cerrar un poco y que no quede tantos conceptos girando en la cabeza, me hacía yo misma esta pregunta: ¿cómo aplico todos estos procesos? Porque son muchas cosas. Bueno, la metacognición, por ejemplo, desde el punto de vista del docente, también la puede realizar el mismo docente sobre su práctica de enseñanza, mediante preguntas que nos orienten, como por ejemplo, qué temas me gusta más dar a mí, cómo enseño mejor, cuáles son mis mejores técnicas para enseñar, qué temas me gustaría aprender para poder dar a los alumnos, cómo puedo mejorar mis clases. Todas esas preguntas orientativas me van a poner a mí en cuestionamiento toda mi parte cognitiva, todo el proceso cognitivo y qué es lo que yo quiero lograr con los alumnos. En base a eso, voy a elaborar una rúbrica
la voy a realizar de acuerdo a lo que yo quiero evaluar, dependiendo de si sea un tema, un eje temático, una evaluación particular, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí ya vamos aplicando metacognición y rúbrica. Por último, una vez que el alumno nos devuelva la rúbrica, siempre va a tener que seguir estando nuestra mirada, nuestra retroalimentación al alumno. Entonces vamos a realizarle devoluciones de acuerdo a la autoevaluación que se haya hecho el alumno mismo con la rúbrica. Y esto a su vez va a activar la metacognición en los alumnos mismos. Y a su vez también el alumno puede retroalimentar nuestras clases y nosotros a su vez vamos a poner en juego toda nuestra metacognición de nuevo. Entonces es un proceso circular en donde estamos constantemente involucrados el alumno y el docente, ¿no? Y esto tiene que ser una constante, no tendría que ser únicamente para un tema o para una evaluación, sino tendría que ser un ejercicio cotidiano, de todas las semanas o mensual, entonces como para que sea una práctica que se vaya instalando en nosotros. Bueno, esto es lo que más o menos tenía para hablar sobre lo que han mandado de evaluación formativa. No sé si se me ha escuchado hasta ahora. Espero que sí. Perfecto, Belén. Sí, perfecto. Ahora sí, se ha escuchado bien. Se ha escuchado bien. Espero no haberlos aburrido, pero la verdad que es un tema que da para mucho desarrollo. Muy lindo tema. Lo más que he podido. Sí. Muy buena la explicación, Belén. Buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, aquí el tema, sí, yo voy a aprovechar ya que como justo lo has cerrado en este proceso de, vamos a llamar, por uno puede ser feedback, retroalimentación, esto de que hay que estar como permanentemente en el seguimiento de los alumnos. Es esto que vos planteas, es un ideal que sería muy lindo desde el punto de vista de la honestidad, de trabajar realmente con autenticidad, tanto el proceso que sea de manejo con el alumno, porque lo veía ahí a las encuestas que, por ejemplo, has puesto, obvio que son así a modo de ejemplo, que si uno pudiese hacer con los alumnos y que ellos pudieran opinar. Sabemos que hay cuestiones que no en todas vamos a compartir criterio con el alumno. Sí, a veces cuesta que el mismo docente haga, digamos, una propia autoevaluación. En este profesorado ya, por una vez, digamos, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, de pedirles a ustedes la primera vez más orientada algunos puntos, ahora bueno, una vía más libre por toda esa situación. Es un momento, digamos, de lo que ha conversado Belén, nos ha planteado, de ver realmente a reflexionar, a trabajar a conciencia. Todos están aquí con una oportunidad, digamos, laboral muy importante, en donde se espera lo mejor. Yo lo que desde este lugar los invito a poner, digamos, una predisposición a que realmente la rúbrica sea un elemento de construcción y sobre todo positiva para que no va a ser algo que quede de lado, como ha dicho Belén, cuando sea la presencialidad, es algo que va a sumar. Era una de las prácticas que se proponían para el formato taller cuando se hablaba en las jornadas anteriores, o sea, es algo que estaba, que por ahí hoy, como lo había mandado los chicos el mail, cobra significatividad, pero tenemos que realmente poner a conciencia qué indicadores o cuáles van a ser, digamos, nuestros criterios a acordar que van a ser evaluados para que realmente tenga valor esta rúbrica, porque si no,
vamos a caer en lo que muchas veces, en un montón de lados, hemos tenido planilla de seguimiento de alumnos y en la cantidad pierde, ¿no? Creo que es algo muy bueno, como lo ha planteado aquí Belén, y es lo que se viene, digamos, proponiendo, pero necesita muchísimo toma de conciencia, digamos, del docente de realmente posicionarse como el responsable de esta parte de la tarea, pero también que trabaje a conciencia a la hora de acordar qué criterios, ¿no? Así que muchas gracias, Belén. Bueno, sí, la verdad que nos están planteando todo un cambio de forma de evaluar, de forma de trabajar, y bueno, yo creo que es experimentar. Estaba leyendo que inclusive en otros países como España, Chile, en el nivel superior lo están empezando a poner en práctica. Está con un comienzo incipiente, ¿no? Pero ¿por qué no también ponerlo en práctica nosotros si es también lo que nos están pidiendo en este contexto virtual en el que estamos? Y creo que no nos queda otra, por lo menos hasta ahora que no hay nuevas noticias todavía. Y tenemos la herramienta. Yo rescato ahí. Sí. No, te quería decir que tenemos la herramienta de internet que nos facilita muchas veces el armado de estas rúbricas u otras herramientas que después lo vamos a ver con Silvina, que tenemos que ponerlas en práctica porque nos facilita mucho el trabajo de los docentes. Sí, yo de lo que comentabas vos rescato muchísimo algo que vos lo has mencionado y que está, digamos, en la información, el que por ahí tenga oportunidad de leer de rúbrica, de realmente qué es lo que se busca abordar, qué es lo que realmente se quiere lograr con ese, digamos, contenido, con ese eje temático, a qué vamos a abordar. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta todos qué enseñamos y cómo lo estamos enseñando. Hoy estamos trabajando totalmente diferente a como, por ejemplo, lo hacíamos el año pasado, todo, ¿no? Entonces, el modo de plantear la evaluación tiene que ser obvio, diferente. Es muy importante que nosotros no solamente, bueno, revisemos nuestras prácticas del lugar que venimos haciendo, de la virtualidad y todo, sino también qué esperamos de los alumnos. Porque ya no podemos quedar con contenido así, con el contenido mismo, sino hacer un abordaje por ahí más integral a lo que la formación docente busca hace rato, que es el trabajo de desarrollar capacidades en esos docentes, y por ahí este es el momento, digamos, donde los podemos abordar desde todos los espacios, o sea, transversalmente, para lograr que, digamos, tengan capacidades docentes y los mismos chicos vayan saliendo del espectro, bueno, de la parte procedimental, digamos, del tecnicismo, de cómo va a ejecutar una acción, y por ahí pueda, como vos decías, desarrollar habilidades de orden superior, estas como plantear en las consignas de evaluación el diseñar, el crear, que realmente le estamos, digamos, fortaleciendo ese tipo de habilidades y no quedarnos por ahí con solamente, no digo que no sean necesarias, de recolección, digamos, de búsqueda, digamos, de selección, las que se conocen como de orden inferior. La verdad que es muy importante, por eso les digo, que el docente tome conciencia, clarifique para sí mismo qué es lo que quiere lograr con esto, ¿no? Que es el objetivo que busca. La verdad que totalmente que está como muy buena la práctica esto. Totalmente, José, ¿no? Escuchándote en relación a lo que vos estás planteando, el hecho de construir una rúbrica implica un montón, como decía Belén, de procesos metacognitivos en nosotros como docentes, porque nosotros vamos a tener que llevar ese propósito abstracto que lo ponemos en la programación a categorías concretas para que el alumno entienda cómo ¿no? cumplir esos propósitos. Entonces, desde la abstracción a lo concreto, es un trabajo bastante difícil para nosotros, porque nosotros vamos a tener que aprender a entender que cuando enunciamos un propósito tiene que tener acciones totalmente concretas, visibles,
donde el alumno los pueda mirar y pueda entender qué estamos buscando nosotros y a la vez categorizar en varios niveles de complejidad para que el alumno entienda cuando le ponemos un excelente, un suficiente o un no alcanzó de alguna manera, entienda la diferencia entre un compañero que lo logra con creces a lo que él puede lograr o no. Y ese es un trabajo bastante difícil, principalmente para nosotros. Cuando nosotros tengamos clarificado ese proceso en una rúbrica, es mucho más fácil después llevar el proceso de todos nuestros alumnos a aprender lo que nosotros estamos entendiendo, ¿no? Así que me parece como muy importante lo que plantea Belén y lo que estás planteando vos, que es justamente un trabajo interno nuestro, principalmente en la construcción de una rúbrica. Y por otro lado, en el punto que planteaba Belén del hecho de recibir la observación de los alumnos, qué importante y cómo tenemos que aprender también a dejar esas representaciones clásicas y tradicionales del docente que todo lo sabe y dejar también la representación de evaluación asociada a error, a algo negativo y entender que desde lo que el otro me devuelve, cómo puedo construir mejor mi ser docente, mi vínculo con mis alumnos y poder mejorar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿no? Creo que estamos en lo que trae Belén en este Ateneo es una gran reflexión psicológica de parte nuestra en quebrar viejas tradiciones pedagógicas y podernos enfrentar a que tenemos que ir transformando esos 100 años de educación conductista y tradicional que nos hacía poner en un lugar de no error y de no modificación y de que el docente todo lo sabe y que por ahí es donde perdemos generalmente, ¿no? Y que me parece como importante toda esta revisión. En esto de la autoevaluación que puede hacerse el alumno, también nos va a facilitar un poco y nos va a descomprimir el trabajo a nosotros como docentes. Entonces la cuestión es sí, decir, bueno, trabajo, me pongo en campaña de hacer una rúbrica y ver después el proceso de cómo el alumno se puede autoevaluar. Bueno, hay que probarlo. Creo que únicamente en base a eso podemos ver si nos funciona o no, porque por ahí a mí me cansa el hecho de decir, hay que hacer, tenemos que cambiar, tenemos que modificar, y siempre se habla lo mismo, pero no lo hacemos. Nunca llega la instancia en que la pongamos en práctica. Entonces, yo soy muy práctica, ¿no? Yo prefiero agarrar y decir, bueno, me mando de una a probar cómo funciona esto y vamos a hablar de teoría, de dónde viene y todo, a lo mejor después. Pero primero necesito ver cuál es la respuesta de los alumnos, porque nos paralizamos frente al cambio o nos da miedo muchas veces lo nuevo. Y a lo mejor después, cuando lo pasamos, lo transitamos a ese cambio, nos damos cuenta que es mejor. Entonces yo creo que, bueno, es lo que se propone también ahora, no sé, yo creo que sí, va a ser difícil a lo mejor para unos más, para otros no tanto, como lo viene siendo el proceso de entrar en la virtualidad, que ya la mayoría creo que nos vamos adaptando y en un principio ha sido a lo mejor algo que nadie quería entrar y nos asustaba. Y así vamos a construir nosotros también procesos nuevos y aprendizajes metacognitivos. Dicho sea de paso. Bueno. Ay, se me ha cortado. Bien, bien. Se me ha cortado un poco, han quedado todos quietos. Pero se te escucha bien, Belén. No, están quietos. Están todos paralizados, me parece. No sé qué están opinando, si me están odiando. Estamos aprendiendo mucho, es fácil.
estamos procesando toda la información. O la gran Muy bien, Esteban Belén. Bullrich. Belén, a mí me encanta, o sea, el tema me parece súper interesante y me encanta. Una de las cosas que has dicho que me ha parecido muy importante son estas preguntas, ¿no? Por ahí podemos empezar en el cambio, que son pequeñas preguntas muy sencillas y que dentro de nuestro sistema nunca nos han enseñado a pensarlas, porque si desde primer grado nos hubieran preguntado después de enseñarnos algo, cómo nos hemos sentido, qué nos han gustado, dónde nos ha costado más, con el solo hecho de enunciar las preguntas, aunque no todos los alumnos nos contesten, todos entramos en el proceso metacognitivo de poder pensar en esas preguntas y en las respuestas, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido ese recorrido durante todo nuestro sistema, hoy podríamos saber verdaderamente todos cómo se nos facilita mejor el aprendizaje. Yo creo que no todo el mundo sabe cómo aprender mejor. Aprendemos como el sistema nos ha enseñado, ¿no? A través de lo verbal lingüístico, de lo lógico matemático, secuenciado, pero por ahí, si nosotros hubiéramos tenido ese tipo de preguntas, como vos lo has planteado muy bien en medio de tu exposición, y si hoy todos empezáramos solamente con esas preguntas al finalizar una clase sincrónica o después de una actividad, estaríamos ya facilitando estos procesos metacognitivos, ¿no? Yo creo que me parece que está bueno subrayar desde ahí, porque ese es el punto de partida para que después podamos llegar a todos estos cambios espectaculares que de alguna manera los propones vos, ¿no? No, bueno, lo lindo de esas cosas, si bien por ahí no con este formato, vamos a llamarlo así, orientado hacia la rúbrica, pero sí, sí se viene trabajando, por lo menos, bueno, tanto Belén, con el profe, bueno, Matías, Agustín, los profes del Juan Pablo, los de juego, aquí los de las prácticas, han trabajado mucho con este tipo de experiencias articuladas, pero también con esto, lo que se llama la reconstrucción crítica, o sea, empezar a hacer en el alumno esta revisión del sentido de la práctica, una vez, si, digamos, una vez realizada, si se cumplió, bueno, entonces de a poquito el ejercicio está. Por ahí lo que tenemos como que a definir el tipo, digamos, como de instrumento, de orden que vamos a dar, o qué forma le vamos a dar, pero no creo que sea tan difícil. Yo por ahí, porque venimos de hace rato, digamos, todo el año pasado que se ha trabajado con esto de trabajar articulando los campos de la formación, y el sentido que le encontramos era de que cada vez que se hacían esas experiencias, los profes de proyectos muy buenos, era increíble, digamos, la construcción, digamos, de cosas nuevas que traían que los mismos alumnos han incorporado, aparte de los contenidos puntuales de cada experiencia. O sea, cuando yo leía todos los trabajos de los diferentes espacios, bueno, Mati es uno de los primeros que me han sorprendido, que han hecho al principio, los de pedagogía, o sea, ejercicio, pero es algo como de ir construyendo, es el ejercicio que de a poco, bueno, se va a ir generando un hábito, que empecemos a hacer esto de repensar las prácticas, de hacer que el alumno, docente en formación, que hoy es nuestro alumno, se vaya formando, como vos decías, ya no con eso como nos formaron a nosotros, sino dentro de esto, de ir reflexionando para tener herramientas de cómo manejarse ante situaciones, por ejemplo, como esta, que hoy nos ha tocado, que en las capacidades docentes están, sin embargo, bueno, cómo responder ante situaciones alternativas, cómo va a gestionar diferentes situaciones. No sé, Mati, ustedes si quieren contar, Mati, Agustín, los chicos, bueno, misma Belén, Juan Pablo, los trabajos que hacen ellos sí. Buenas tardes, compañeros. No sé, Mati, ¿vas a comentar vos? Bueno, y lo cierro y lo hablo al es micrófono lindo porque nos ayuda, ¿no? Yo me quiero... Sí. A ver. No, comentarles que con José, desde el año pasado y antes, me parece también, habíamos comenzado a trabajar esta cuestión de la metacognición, y el año pasado lo hemos podido llevar a cabo, digamos, con el profe Matías, con el profe Elisi, que está también ahí, que lo hemos trabajado,
la profe Sara, y como decía ella, trabajar con todas las materias, no solamente con una, no solamente con pedagogía, porque ha surgido por ahí con la idea de José también de articular con las prácticas, y hemos podido articular no solamente tampoco una práctica, sino práctica 1, práctica 2, hemos podido trabajar esto, y la verdad que los resultados, más allá de lo que se haya llevado a cabo, y capaz que si el profe Mati lo quiere contar después, más allá de todo el proceso, el resultado, creo que ahí es donde hemos visto y hemos dicho, bueno, esto es lo que sirve, esto es lo que tenemos, y como que por ahí era el camino, que por ejemplo es algo que estamos trabajando este año, que comenzamos a trabajar este año en el profesorado de psicología con los profes de práctica también, que hemos estado hablando con Fer, que le hemos presentado el proyecto. Aquí está el profe Susi, el profe Marco, el profe Dani también, que creo que esa es la idea en sí, aparte de que sea de todo el nivel superior, a nivel nacional o provincial, si se quiere, es una idea muy, muy fundada en nuestro profesorado y que se está llevando a cabo en los dos, digamos. Creo que es lindo, profe, ponerlo, haber puesto en práctica y darle marcha a este nuevo sentido de comprender más que nada la evaluación, justamente como decía Fer hace un rato y José, dentro de cada uno de los trabajos, las dos experiencias articuladas que hemos realizado el año pasado, dábamos un espacio como de autoevaluación para los chicos, que era justamente una consigna que la planteábamos a modo de relato, en donde el chico manifestaba qué era lo que había realizado, y no solamente que era lo que había realizado, sino que era lo que había aprendido, digamos, con eso. Trabajaba con mucho de lo que ha sido el vocablo técnico, utilizaba distintos tópicos y nociones que eran necesarios que él aprenda a partir de los distintos espacios que nosotros habíamos logrado articular. Eso, para mí, que lo estemos trabajando actualmente en el nivel superior y pensándolo dentro de la formación docente, pensando que encima, justo es algo que siempre hablamos por ahí con los coordinadores, en que no son cuestiones aisladas una carrera, sino que todas las materias están vinculadas del campo de la práctica, de la formación general, como de la formación específica, y que está buenísimo poder darle al alumno, que va a ser un futuro colega, todas estas herramientas necesarias para el día de mañana generemos docentes que incluyan, que puedan trabajar y pararse frente al grupo clase de otra manera, por ahí rompiendo un poco algunos esquemas de la vieja escuela. Con respecto a esto que dice el profe Matías, de enseñarles a los alumnos, y tomando un poco lo que había presentado Belén, esta pregunta que me pareció muy buena y que me quedó resonando, esto de cómo les podemos enseñar a los alumnos a que ellos se autoevalúen. Yo creo que esto también va a ser un proceso. Como decía José, como decía Fer, es un nuevo momento, podemos hablar de un nuevo paradigma histórico, no solamente en la educación, sino en todas las esferas, y para nosotros como docentes va a ser todo un proceso, y está haciendo todo un proceso para que después, el día de mañana, una vez que nosotros nos hayamos apropiado de este tipo de evaluación, de estos tipos de evaluación, porque son varios los nuevos, les podemos enseñar a nuestros alumnos. ¿Sí? Nosotros tenemos alumnos en todos los niveles, desde la institución, hablando a nivel macro, y haciendo foco en nuestra institución del nivel superior, tenemos alumnos desde primero hasta el último año. Entonces, comenzar desde ahí, comenzar desde un primer año, desde un segundo, comenzar a insertar estos nuevos tipos de evaluación y de formación, me parece que ahí va a estar la cuestión y el fuerte, digamos, de nosotros como profesorado. Y a modo de, obviamente no voy a responder a lo que pregunta Belén, pero sí es una muy linda idea de primero apropiarnos nosotros de este nuevo conocimiento, y que a lo mejor decimos nuevo, pero tiene un nombre, porque muchos docentes lo hacen, apropiarnos nosotros para enseñarles a nuestros alumnos, así como nosotros podemos hacer autoevaluación, ellos también lo tienen que poder hacer para que, como dice el profe, sean docentes competentes el día de mañana. Profes,
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Belén, muy lindo la presentación. Yo recordarles que el tema de las rúbricas, nosotros ya lo hemos trabajado en jornadas anteriores desde el Infod, ¿bien? Hoy simplemente lo estamos recuperando por la situación, que es una situación única, ¿no? O sea, y también decirles que no hay que exigirle a un instrumento de evaluación, ¿bien? Lo que no puede evaluar, ¿está? Yo estoy muy de acuerdo con que es lo correcto, es lo adecuado, es lo preciso en este momento la rúbrica, ¿bien? Que sirve para valorar, digamos, propósitos y sí lo podemos aplicar de acuerdo a las capacidades profesionales y demás, pero no hay que exigirle a un instrumento todo porque no es así, ¿bien? No sería correcto. Por otro lado, nosotros, por más que vayamos a la autoevaluación y a la coevaluación, eso no quiere decir que dejemos de estar presentes. Tenemos que estar presentes porque nosotros sabemos el nivel de especulación que tienen nuestros alumnos, ¿bien? Lo conocemos, todos los conocemos, ¿eh? Y hablo del profesorado de educación física. Nosotros ya hemos pasado a lo largo de los años varias situaciones que la hemos charlado en jornada, en pasillos y demás. Entonces, si bien me parece fantástico lo que ha expuesto Belén, si bien me parece oportuno la utilización de la rúbrica, no hay que exigir toda la rúbrica y si, bueno, vamos a decidir seguramente trabajar con coevaluación y autoevaluación, no debemos dejar de estar presentes en eso, ¿bien? Y seguir teniendo ese seguimiento con los alumnos, porque nosotros sabemos el nivel de especulación que manejan ellos, ¿bien? Entonces, eso nada más, profe. Esta es una situación única que está pasando, ¿bien? El otro día escuchaba que pasa en una noticia, estaban sacando la cuenta que pasa cada 100 años hay una epidemia. Entonces, bueno, yo creo eso, siendo ya un poco, si se quiere, más pesimista, si se quiere, no debemos exigirle a un instrumento de evaluación todo y debemos de seguir estando presentes ahí, marcando presencia como docentes, al margen de que sea una autoevaluación o que sea una coevaluación. Bien. Hola, ¿se me escucha, Belén? Ah, perfecto. Buenas noches, estimados colegas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi pequeño aporte nada más es algo que si bien lo hemos hablado un poco con el profe Josefina y Belén, que las rúbricas en realidad es una manera de legitimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que yo les decía, es poner las cartas sobre la mesa y que el alumno sepa puntualmente en qué va a ser evaluado, en qué va a ser observado y darle la oportunidad de formar parte activa de ese proceso de aprendizaje. También es cierto de que a nosotros a veces es medio complicado poder explicitar, digamos, dentro de la rúbrica todas las expectativas que tengamos, que son los resultados esperados, así como también que los indicadores de desempeño o de producto a evaluar de manera final. Y que esto tienen diferentes niveles y también diferentes niveles de logro o de calidad del logro también. Pero sobre todo nos sirve mucho para la retroalimentación y para convencerlo al alumno de que es en realidad, a través de la rúbrica, tiene el control casi absoluto de su proceso de aprendizaje, porque está viendo qué lo estamos mirando. Cuando uno lo puede persuadir
de esta manera, que a través de la rúbrica va a tener mayor control sobre ese proceso de aprendizaje, va a poder adherir. Pero para eso nosotros tenemos que construir rúbricas que sean totalmente claras y teniendo en cuenta, y en relación a lo que Belén ha presentado, nosotros tenemos rúbricas que son globales, que también se le dice rúbricas holísticas, o también las rúbricas analistas. Estas globales o holísticas son en realidad lo que nos va a permitir hacer una integración del desempeño total del alumno, sin hacer preciso un componente determinado o una temática, ¿sí?, determinada. Entonces, en cambio, las analíticas ya son más puntuales y tienen variables que son mucho más explícitas. Y lo que les quería compartir, nosotros a principio de año, como todos los coordinadores y directores de carreras, tenemos, sí, presentamos todo lo que vamos a hacer durante el largo del periodo lectivo. Bueno, este año ha habido un viraje de 100%, porque nadie se ha planteado este escenario catastrófico. Entonces, en ese viraje nos hemos reinventado todos los docentes, y hemos hecho una rúbrica con nuestros compañeros, hemos hecho una rúbrica de evaluación virtual, en el cual uno ha propuesto como director y ellos han ido sumando, todos los compañeros de lo que es la Tecnicatura Superior en Enfermería. Y los hemos ido construyendo y ha quedado en 10 variables. Entonces, en estas 10 variables tienen diferentes calificaciones, ¿sí? Y siempre apuntamos a que todas esas calificaciones no ponerlas en negativo. Siempre, por ejemplo, le falta alcanzar o algo, pero no apuntamos hacia el no. E igual hemos hecho unos tips de retroalimentación apuntando a la retroalimentación en sándwich, el modelo en sándwich, que esto también les ha permitido al alumno por ahí visualizar mucho más dónde tiene que mejorar. Y, por ejemplo, en las prácticas hospitalarias hace aproximadamente más de 3 años, que nosotros lo llamamos listado de chequeo o checklist, que entonces el alumno puntualmente sabe qué estamos mirando. Entonces, él solito sabe qué le falta antes que lo diga el docente. Y estos listados se lo pueden entrecruzar entre los alumnos, hacer la observación y entre ellos también se retroalimentan. Entonces, esto es lo que yo siempre digo, esa es la legitimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente que a veces no creo, como dice el profe José, que solamente caiga el sopeso de la evaluación en una rúbrica. Sin lugar a dudas, es un proceso que todo implica un cambio y que todo suma, ¿sí? Y que debemos comprender y también poder trabajar nosotros mucho como docentes sobre los supuestos en relación a los alumnos que tenemos, porque eso también no nos ayuda a acercarnos a ellos como ellos también tienen supuestos en relación a nosotros, ¿sí? Entonces, este es un momento, como bien nos remarcan a nivel nacional, que tenemos que retener al alumno dentro del seno educativo, pero hemos llegado en un punto tal que hay alumnos que no logramos engancharlos con nada. Y seguimos sin saber por qué. Entonces, esta rúbrica también tal vez sea un modo, ¿sí?, una manera de que ellos se ayornen más a algunos aspectos de su aprendizaje. Nosotros le damos al alumno la rúbrica antes de iniciar, al momento de hacer la presentación del proyecto cátedra, ya se le pasa la rúbrica, para que ellos de antemano ya sepan qué estamos mirando. Y siempre se deja abierta la posibilidad de seguir construyendo una rúbrica. ¿Por qué? Y porque todo en realidad va modificándose a la situación epidemiológica actual, porque por ahí y tenemos que tener en cuenta la conectividad que tenga, aquí viene en juego lo que es la equidad, aquí viene en juego tantas cuestiones que a veces desconocemos de nuestros alumnos. Entonces, eso también hay que poder visibilizar en el proceso de evaluación, como dice el profe José, que en una rúbrica no lo podemos contemplar, pero eso hace que seamos y que ellos nos vean tan seres humanos como nosotros a ellos, ¿sí? Así que ese es mi aporte y bueno, y aprovecho para felicitarles por la ponencia, excelente,
y es muy bueno escucharnos y construir juntos este también espacio de aprendizaje colectivo. Así que les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias, Rita. Excelente aporte. Realmente lo has sintetizado a lo mejor como ni siquiera yo lo he podido hacer a la importancia que tiene la rúbrica, la retroalimentación también, que no va a quedar únicamente en un único elemento evaluativo, ni tampoco vamos a abandonar a los alumnos a que se autoevalúen solos, sino que la constante retroalimentación formativa tiene que estar por parte del docente, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación a probarlo. Yo ya quiero poner a hacerlo, estoy entusiasmada, y estoy con muchas expectativas, ¿no? Tengo expectativas puestas para ver cómo funciona. Por ahí creo, como ha dicho Rita, que nos llevamos de supuestos. Y hay veces que los alumnos son tan versátiles y se adaptan tan rápido a todo que nosotros como adultos somos los que nos ponemos las barreras nosotros solos, y por ahí nos llevamos una sorpresa más que buena. Soy muy optimista, ¿no? Sí sé que hay alumnos y alumnos, pero bueno, habrá que enseñar también lo que es esto de la autorresponsabilidad, la autonomía, esto de poner en práctica una de las inteligencias múltiples, que es la intrapersonal, ¿no? No, yo en los alumnos sí tengo bastante fe. Por ahí me cuesta más la digamos, evaluación del docente en sí, que sea honesto. Muchas veces cuando uno se acerca para construir, porque cuando uno ve alguna cosa, observar, la verdad que noto más reticencia en el docente que en el alumno. Sí, al contrario, el alumno está como buscando para qué lado orientar. Pero por eso creo que esta es una oportunidad única de revisarnos, ¿no? De hacer esto, como dice Belén, esa inteligencia intrapersonal, porque me ha pasado en muchas ocasiones de que uno va a decirle al profesor, chicos, miren los alumnos, y al profesor ya como que se pone en guardia, como si fuera que está a la defensiva, como que le molesta que se le haga observaciones. Y bueno, no es esto lo que se busca. No creo que ninguno de los directores, los coordinadores estamos buscando eso. Por eso les digo, es muy importante que entiendan de esto, de así como se sienten ustedes, puede sentirse el alumno cuando uno se acerca. Entonces, creo que es muy importante desde el verdadero, digamos, mirarse, como conocerse a sí mismo. Es como que vamos a por ahí salir, ¿no? A conocer ahí a los alumnos, a ver por dónde está pasando y cuál es el verdadero problema. A veces nosotros nos negamos a ver que la realidad puede verse, la situación el problema principal lo puede tener el profesor, que no está buscando alternativas o no busca, bueno, a veces ni siquiera es claro a la hora de qué quiere lograr, porque por lo que yo veo con los alumnos a veces manifiestan eso, no entendemos qué nos ha pedido, por ejemplo, que comentan. Entonces, sí va a ser una oportunidad, digamos, muy buena de que realmente todas las partes que dice aquí, tanto de la metacognición, después siempre va a tener que estar esto de la retroalimentación. Bueno, es como que no se olvide que nosotros hoy somos los docentes y los chicos, los docentes en formación. O sea, muchos van a enseñar como reciban, aunque ni siquiera conscientemente, porque es algo que se va a ir, digamos, incorporando, como lo sabemos, como se hacen determinados procesos. Que entonces es re importante que nosotros tengamos como docentes esa apertura para recibir tanto, digamos, de nuestros directivos como también del alumno, ¿no? Recibir siempre por ahí alguien nos puede dejar una enseñanza, tal vez a veces la persona menos esperada. Así que bueno, gracias Belén, gracias a todos los que están, todos los que han participado. Bien, gracias a todos, y les hago